Buenos días a todos los presentes, a los participantes de este panel. Empezaré diciendo, tal y como consta del programa, que íbamos a tener una participante más en este panel que desafortunadamente está enferma, pero tenemos tres excelentes representantes. Como ha dicho Cristina, pertenezco a Foro Estudiante y coordino el Consorcio Mayor Empleabilidad, que es una red de instituciones de educación superior de los distintos sistemas de enseñanza público y privados, universidades, politécnicos. Es una red de trabajo colaborativo. Ha desarrollado trabajo desde el 2013. Una de las piezas más importantes quizás hasta ahora ha sido la elaboración del libro verde sobre empleabilidad de los diplomados de la enseñanza superior, que ha resultado de ese trabajo colaborativo de estas instituciones miembros del Consorcio Mayor Empleabilidad, del cual han resultado una serie de recomendaciones políticas y públicas y sobre todo de adaptación de las instituciones de enseñanza superior a nivel de empleabilidad, intentando dotar a las instituciones específicamente sus departamentos de promoción de empleabilidad de las herramientas necesarias para evolucionar en este trabajo tan importante a nivel de la empleabilidad de los diplomados. El consorcio sigue haciendo su trabajo, desarrollando sobre todo aprendizajes los unos con los otros y estudios. Estamos en estos momentos iniciando un estudio más, cuyos resultados esperamos tener al final del próximo año, y ese es el trabajo que has dado frutos bastante interesantes, a mi juicio, sobre los cuales iremos a discutir en lo que se refiere a la labor que se hace con las instituciones para la empleabilidad de sus diplomados. Aquí tenemos tres representantes o representantes de tres instituciones que forman parte de este consorcio. Empezaría haciendo una pregunta para los tres. Empezaré por Sara, que está más cerca de mí. A mi izquierda una pregunta que puede ser compleja, pero asimismo la haré también intentando simplificar y para que empecemos a discutir, para que empecemos una discusión y que ha sido discutida recientemente en el consorcio. ¿Cuáles son exactamente los desafíos de empleabilidad que se presentan a nuestros titulados, a nuestros diplomados? Buenos días a todos. Empiezo agradeciendo la invitación que se ha hecho a la Foro Estudiante para estar presente aquí hoy representando al Politécnico de Coimbra. Es un placer. Muchísimas gracias. En el Politécnico de Coimbra, estas materias conectadas con la promoción de la empleabilidad, gestión, son la misión de nuestras unidades orgánicas que tengo el gusto de dirigir. Se llama INOPOL, Academia de Emprendedoría. Dentro de su misión, además de otros ejes estratégicos con la dimensión de evaluación de conocimiento, tenemos esta misión de promover la empleabilidad de nuestros diplomados. Y pasando a lo que se nos pregunta, ¿cuál es el desafío que nuestros diplomados tienen ante suyo en el presente y en el futuro a medio plazo? Yo diría que en esta fase el gran desafío que se presenta a los diplomados y de cara a las profundas transformaciones que el mercado laboral ha venido sufriendo es un desafío que no es solo de los diplomados, pero también de todas las instituciones cruzadas. Es nuestra capacidad precisamente de formar diplomados que, además de ser buenos expertos, especialistas en determinados dominios técnicos o sus dominios de especialización, estas personas puedan tener competencias transversales, competencias de futuro para la empleabilidad, que van mucho más allá de las cuestiones técnicas de sus áreas de especialidad. Sabemos que cada vez más las entidades empleadoras
buscan personas que, además de saber hacer, posean un conjunto más amplio de competencias que van desde temas ligados al espíritu crítico, capacidad de solución de problemas complejos, capacidad de trabajar en equipo, de interrelacionarse, cuestiones ligadas a la comunicación, creatividad, innovación. Y el desafío es que nuestros diplomados tengan este perfil que vaya de encuentro a las necesidades del mercado de trabajo actual. Así que considero que este es uno de los grandes desafíos que se plantean actualmente a nuestros diplomados, y es que a las enseñanzas, a las instituciones de educación superior, tener la capacidad de reinventarse, de salir de lo que es el modelo clásico y tradicional de educación, aprendizaje, y lograr desde ese punto de vista innovar desde una lógica de co-creación de valor conectado con lo que son las necesidades de las entidades empleadoras, y tener capacidad para crear estructuras curriculares flexibles para capacitar y formar a los diplomados. Habrá otros desafíos, pero puedo pasar sin duda la palabra a mis compañeros y luego volveré a hablar de otros desafíos que se plantean sin duda también. Muchísimas gracias. Antes de nada, quisiera saludar y felicitar a Foro Estudiante por el modo como han sabido involucrar a las instituciones de educación superior en distintas temáticas y ponernos a hablar los unos con los otros. Efectivamente, el consorcio es un espacio, un lugar de aprendizaje, sin duda, entre nosotros. No solo aprendemos los unos con los otros, sino también con nosotros mismos, por el simple hecho de ser estimulados por los demás. Así que una palabra de felicitación al Fórum y a nuestros compañeros, a mis compañeros que me rodean. Propondría que hiciéramos... bueno, asumiría lo que se ha dicho como mío también, no voy a repetirme y voy a intentar añadir algo más. Considero que la pregunta de desafíos para los jóvenes licenciados diplomados. Tenemos ahora mismo una generación de chicos y chicas con características muy especiales. Se llama la generación Z, del zapping, del rápidamente, de la generación que es muy exigente hacia el mercado de trabajo, que ha tenido padres que han trabajado mucho, han sido workaholics. Yo me incluyo en este colectivo, en esa caracterización. Y ahora ellos desean algo distinto, y uno de los desafíos que se les plantea es... Tiene que comprender, ellos saben que el mercado necesita de ellos, y el mercado tiene que comprender quiénes son estos jóvenes. Creo que eso es muy importante, esta perspectiva en doble sentido. Nosotros, como promotores de empleabilidad, de una forma general, somos... No sé si somos promotores o quizás más facilitadores, que es una expresión que me gusta más. Me parece más correcta, porque creo que nuestro papel, nuestro rol es ser facilitadores. No tenemos que hacer el trabajo por ellos, nada de eso. Lo que tenemos es encontrar mecanismos para que ellos puedan desarrollarse y encontrarse a sí mismos y con el mercado. Que nuestros jóvenes se puedan encontrar con el mercado y que el mercado pueda encontrar a nuestros jóvenes. Desde este punto de vista, nuestras instituciones, a mi juicio, han de contribuir para que este encuentro en doble sentido entre los potenciales futuros trabajadores y los potenciales trabajadores tenga lugar en este mercado, y tenga lugar de la mejor forma, y que se conozcan mutuamente. Y nosotros, como instituciones de educación superior, si tiene sentido que les preguntemos al mercado cuál es el perfil de personas que pretende, de algún modo también debemos ser facilitadores al mercado, indicándole al mercado qué es lo que son nuestras personas,
de qué se constituyen, cuál es este tejido, porque no tenemos que estar detrás del mercado, tenemos que estar delante del mercado. Porque esta es la vocación, claramente, en mi caso de una universidad, y eso es lo que significa estar delante del tiempo. Y siempre, claro, con los pies bien arraigados en la tierra, pero tener esta preocupación. Así que voy a dar la palabra a mi compañero para no gastar todos los minutos. Buenos días a todas y a todos. Bueno, estaba pensando si le he dado la palabra a Gonzalo, que hay mucho que decir. Bueno, como digo, agradezco la invitación. También queremos promover la empleabilidad, desempeñamos ese papel, lógicamente, de facilitadores entre la comunidad, nuestros alumnos antiguos, los diplomados, alumnos y demás empleadores. Y lo que queremos es fomentar los soft skills, las competencias digitales, competencias transversales, como refería Sara, las power skills, que forman parte de lo que queremos conseguir, por eso trabajamos, que es la empleabilidad de nuestros diplomados. En realidad, estas generaciones están conectados a la distancia de un clic. Tienen sus propias aspiraciones y el perfil y el modelo de trabajo ha cambiado hacia un modelo híbrido. Si no fuese el caso, las organizaciones para las que van a trabajar pretenden eso para ellos y para sí mismos. Así que pienso en una organización que, además del impacto económico que espera tener esa regulación, hay que pensar en la vertiente de sostenibilidad, de inclusión, que surge de la diversidad. Las organizaciones tienen que tener esa vertiente también en cuestión, porque esta tiene una visión diferente. No piensan a nivel de sus carreras a lo largo de la vida, no piensan como las generaciones anteriores. Son especialistas que tienen más plusvalías. Y saben que las exigencias que hacen esas organizaciones tienen que ser algo diferenciado. Empezando por mí, tiene que haber competencias, porque si estoy en casa, si tengo competencias de autonomía, resiliencia, proactividad de estos diplomados, es un desafío que tienen que tener en su vida real. Y frente a esa autonomía, la capacidad de estar constantemente aprendiendo y de saber aprender y saber practicar ese conocimiento. Como decía al principio, está a la distancia de un clic. Y necesitan saber, una expresión, necesitan saber vender lo que dominan, es decir, su marca personal. Y en este sentido, bueno, los compañeros en los consorcios, en las distintas actividades y en talleres con comunicación activa y la parte de la marca personal, de trabajo en redes, el networking, todas estas habilidades son fundamentales. Obviamente, y no me quiero prolongar mucho, hay áreas como áreas de tecnología y contabilidad en las que yo no tengo capacidad de respuesta ante las organizaciones que me están solicitando currículums o que quieren captar empleadores. No tiene respuesta, no hay capacidad, como hablaba ahí. A veces se hace más difícil para los licenciados, diplomados. En realidad hay sectores de la actividad en los que los niveles de empleo son diferentes. A pesar de esta capacidad, nosotros, el Politécnico de Coimbra también está implicado en este programa de Upskill. Tenemos que dar formación de diplomados, másters. Tienen que recibir formación en las TIC,
tecnologías de información y comunicación para poder ser mejor empleables. Lo dejo por aquí de momento. Retomando las palabras de Carlos con respecto a esta cuestión, eso es precisamente otro de los desafíos que se plantea en este momento, y es que esta capacidad o incapacidad de hacer un ajuste entre lo que es la oferta y la demanda del propio mercado. Sabemos todos que nuestra misión como instituciones de enseñanza superior es, como decía la compañera, más que reaccionar, es anticipar y hacer un ajuste de lo que es la oferta formativa a lo que habrán de ser las necesidades del mercado de trabajo, pero también sabemos que no siempre lo hacemos de la forma más eficaz. Y por esta vía estamos asistiendo a un desajuste entre lo que son las necesidades de áreas científicas en el mercado de trabajo y lo que es la demanda. Y esto hace que hayan surgido en los últimos tiempos, y bien, varias herramientas de upskilling, reskilling, en el sentido de hacer este contraste entre la demanda de los empleadores y la mano de obra que está disponible en el mercado para cumplir esas necesidades. Y sabemos que en el área de las tecnologías de información y comunicación en este momento hay mucha más demanda que el talento que está disponible en la oferta tanto en Portugal como a nivel global, y por eso tenemos a muchas empresas que están deslocalizándose hacia Portugal en la expectativa de conseguir captar ese talento, que es talento altamente cualificado y reconocido. Y vemos a esas empresas que tienen necesidad de desarrollar estructuras y herramientas, acciones de formación y recualificación para conseguir las personas que en sus áreas de formación no están consiguiendo oportunidades en el mercado de trabajo, y recualificar esa mano de obra para cumplir sus necesidades. Ese sería otro de los desafíos que se le plantea a nuestros diplomados, el que haya esta plasticidad, esta capacidad en un determinado momento de su vida de repensar y entender que esta área en la que se ha formado no es necesariamente el área en la que el mercado va a dar oportunidades, y habrá que tener flexibilidad para recualificarse y así conseguir y tener éxito en la actividad profesional. Y es el desafío al que nos presentamos todos, y una vez más las instituciones de enseñanza superior desempeñan un papel fundamental en esta capacidad de recualificación de la mano de obra y en la formación a lo largo de toda la vida, porque nosotros no estamos recualificando solamente a los recién licenciados, estamos también cualificando personas que ya han hecho su recorrido vital y se han dado cuenta que en determinadas áreas de formación ya no tienen oportunidades, y que por otra parte hay otras áreas en las que hay un enorme potencial y donde hay una demanda enorme, y por ello tiene que el valor, porque creo que es un acto de valor, de decir yo me voy a recualificar y voy a cambiar mi vida. Esa es la situación de presenta. María, toma la palabra. Lo interesante de todo esto es que desde luego estas personas que se van a recualificar y que proceden de áreas de formación que no son tan atractivas con respecto a lo que demanda el mercado ahora mismo, al hacer esa recualificación tienen una lectura diferente, porque el hecho de que procedan de otras áreas del conocimiento son esas áreas del conocimiento hacia las que se habían sentido más sensibilizados en un principio, que son las que les hacen sentirse realizadas. Es importante esta plasticidad, sin ella no es posible hacer nada, porque vivimos en un mundo de incertidumbres en el que uno de esos power skills será la capacidad de arriesgar, de entender cómo se puede lidiar con la incertidumbre. La pandemia nos ha enseñado mucho, y vemos que ahora no es solamente la pandemia, está también la guerra, que en la Universidad Católica estamos abordando estas cuestiones que están muy asociadas al desarrollo personal de cada persona. Por lo tanto, tenemos este apoyo psicológico a los alumnos,
y trabajamos también en las dimensiones de la empleabilidad. Y lo que entendemos, y tenemos aquí a varios jóvenes alumnos, desde luego, que la cuestión de la pandemia y la cuestión de la guerra han traído la certidumbre de la incertidumbre y la necesidad de saber y conseguir arriesgar. Y esto requiere un muchísimo valor. Es lo que es necesario ahora, valor. Valor para salirse de lo que es evidente, valor para asumir lo que se gusta y aquello en lo que nos sentimos cómodos. Yo al principio de mi actividad no estaría feliz haciendo lo que estoy haciendo ahora. Estaría feliz haciendo aquello para lo que yo me formé. Pero he tenido plasticidad para irme adaptando, para ir aprendiendo, ir continuando a desarrollarme. Y eso es lo importante que debemos conseguir. Y si conseguimos también aportar algo en este reskilling, en este aprendizaje de nuevas formas de hacer, de pensar y llevar el pensamiento que participa de nuestra base. En nuestra sociedad no podemos vivir sin un curso de filosofía. Yo me di cuenta hace tiempo que no es posible, que se está planteando dejar de enseñar filosofía porque el mercado no la pide. Pero ¿cómo puede ser esto? Creo que todas las instituciones tienen que entender la gran plusvalía que surge de estas otras de conocimiento no tan evidentes. Porque la informática va a ser diferente si alguien que trabaja en ella conoce la filosofía. Creo que es fundamental. Así que no dejemos de tener estas otras formaciones con más formación de conocimiento al servicio estrictamente de lo que pide el mercado en el sentido más estricto. Si puedo añadir algo, en realidad estas formaciones de base son fundamentales. Si pensamos en el área de matemática o de lógica o todos esos componentes, incluso hay estudios que demuestran que cuando se ha hecho el algoritmo, fue hecho por hombres, el algoritmo de preselección de candidatos escogería hombres y no mujeres. Pues esto ya afecta a la igualdad de género y también a efecto de la formación que es fundamental para la parte informática. Y ahí una recualificación, pues nosotros formamos en todo tipo de sistemas, en SAP, pero en el área de gestión, de marketing, tenemos a muchos alumnos de las más diferentes áreas y esto les da plusvalías y claramente está esta capacidad de salir de la zona de confort. Yo al principio de mi formación pensé que iba a acabar siendo un contable auditor y he trabajado más en el área de la responsabilidad social, en una realidad distinta a lo que hoy estoy, con redes de exalumnos, y pues ahora resulta que me interesa mucho. Está la responsabilidad social de la red de antiguos alumnos. Toda esta versión está claramente para tener una buena relación con el exterior. Y se entiende, es interesante ver a los diplomados en distintas áreas a desempeñar funciones para las cuales no estaban totalmente preparados o no era su formación en nuestra institución, porque han tenido esa capacidad de aprender y adaptar sus intereses. Y si se empieza por la educación y se acaba en el área de informática, pues es un recorrido como cualquier otro tan válido y que claramente tiene que existir esa flexibilidad. Tiene que haber esa flexibilidad. Y retomando lo que decía Sara, evidentemente estas áreas tienen mucha demanda y nosotros, como instituciones, cada vez más vienen a hacer formación a la medida de lo que pide el mercado.
de los másters, cursos técnicos superiores profesionales, hechos en asociación con organizaciones. Y esto es algo que ha venido para quedarse necesariamente. Y en el pasado ya existían estos instrumentos de evaluación y claramente, doy el caso particular de logística y abastecimiento, pues hay un máster. Otro ejemplo, y que nos ha ayudado la pandemia, es el tema de las clases presenciales. Nosotros con este máster tenemos alumnos desde un extremo a otro del país porque pueden dedicarle los fines de semana para visitar el instituto, pero como no estaban preparados, teníamos clases presenciales y luego otras virtuales, y la pandemia aceleró todo este proceso. Y empezó a utilizarse en las organizaciones y empezamos a tener también esta voluntad de quedarnos en casa y también de cambiar nuestras exigencias. Y cuando una empresa quiere contratar, pues tenemos que estar adaptados y preparados para ello. Retomando esto que hemos hablado de esta nueva generación, los grandes desafíos que tienen las instituciones, siempre ha sido así. Y del hecho de ser una institución de enseñanza y va luchando a lo largo de su vida con generaciones distintas, con objetivos diferentes. Y como institución, cómo se va entendiendo y se va conociendo a las diversas generaciones para saber qué es lo que buscan. Porque si decimos que una determinada generación, esta o aquella, tiene como enfoque el pensar en la empleabilidad del curso, es si hacen una enseñanza superior, y si no, pues podrán cambiar su objetivo y pensar en qué es lo que podrán hacer y no en lo que quieren hacer. Esto va a afectar sus prioridades. Por ejemplo, en el caso de un ingeniero civil, pues es tan necesaria esta profesión, la ingeniería civil, como a otras, pero después resulta que no hay suficientes personas formadas en esta área. ¿Y cómo es que una institución va conociendo a las distintas generaciones para poder también adaptar el tema de la empleabilidad? Y también, obviamente, en esas áreas que hay menos empleabilidad, hemos hablado de las que ya tienen, que no tienen suficiente oferta para que haya una demanda, entonces es una preocupación menor. Pero, ¿qué hace una institución para conocer a sus generaciones, para poder adaptar y orientar a esas generaciones hacia su potencial mercado de trabajo? Esa es una pregunta difícil. Yo soy profesora desde hace ya 18 años casi, y las generaciones que hoy en día son mis alumnos son efectivamente completamente distintas a los alumnos que yo tenía hace 18 años. Hoy en día tenemos personas mucho menos disponibles o dispuestas a hacer lo que no les gusta. Las personas están como más convencidas de aquello que quieren hacer. Hasta diría que están menos dispuestas a hacer sacrificios y son más reivindicativas. Y esto, lógicamente, se refleja en lo que han dicho los compañeros de panel. Hoy en día, un alumno en su recurso académico y luego en su vida profesional busca algo más que trabajar, busca también el ser feliz, sentirse realizado, tener tiempo para hacer lo que le gusta hacer. No se enfrentan al empleo como algo que vaya a ser el mismo para toda la vida, sino más bien al contrario, les gusta estar sistemáticamente recibiendo desafíos y van saltando de desafío en desafío hasta que se sienten realizados. Yo a veces tengo dudas si realmente saben qué es lo que los realiza, pero bueno, es algo que van descubriendo. Y así hay esta inquietud que caracteriza a la juventud de hoy en día y que crea muchos desafíos en las instituciones. Y yo creo que hacemos un esfuerzo
para poder cumplir sus expectativas a la hora de escoger su perfil, pero soy un poco crítica con respecto a las instituciones que estamos representando aquí, porque creo que todavía hay mucho camino por recorrer y que no hemos tenido la capacidad de adaptarnos al nuevo perfil de alumnos a la velocidad con la que están cambiando esos perfiles, sobre todo en lo que se refiere a las metodologías de enseñanza y aprendizaje. Seguimos siendo demasiado conservadores. Nos basamos en un modelo muy clásico, extremadamente clásico, en el que el profesor transmite conocimientos, y ese modelo, en mi opinión, está agotado, porque estas generaciones quieren estar implicadas en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por más que lo defienda, es un modelo que no es fácil de implantar al 100%, y hoy en día tenemos que implicar no solo a los posibles entidades empleadoras, sino también a los propios alumnos para resolver los desafíos que lanzan esas organizaciones. Y el propio proceso de aprendizaje tiene que basarse en esta lógica de resolución de problemas, de respuesta a desafíos concretos. Y es así como van a aprender y acercarse al mercado de trabajo. Es un camino que las instituciones de enseñanza superior han realizado. La red Politécnica, que es una red que se caracteriza por trabajar mucho en cooperación, en conjunto, tiene programas en este sentido. Tenemos un programa en este momento en curso que precisamente está dirigido a capacitar a nuestros docentes para metodologías de innovación pedagógica que se asienten en estos principios de co-creación con las organizaciones, en una lógica de crear equipos multidisciplinarios que reúnen asociados organizativos, docentes, no en la calidad de tales de profesores, sino de facilitadores, y luego de alumnos que en una lógica de diversidad van a responder a dichos desafíos. Y es muy interesante entender que en un contexto de que en el aula, con las metodologías tradicionales, cada vez tenemos más desmotivación de los alumnos. Y si los implicamos en los procesos, lo que hacen son cosas muy interesantes y de altísimo valor añadido, lo cual demuestra claramente que no es el perfil del alumno el que no está bien, son nuestras metodologías que necesitan ser ajustadas para aprovechar lo mejor de estas nuevas generaciones que tienen una perspectiva diferente hacia el sistema de enseñanza, y que el clic que los motiva es otro, y tenemos que descubrir qué es lo que hace que todas esas competencias y lo mejor que tienen las generaciones actuales vengan, porque cuando se logra son muy buenos y consiguen aportar mucho valor a todo el proceso. Si conseguimos hacerlo a la velocidad más deseable o no, creo que no, pero al menos hemos iniciado el camino. Bueno, con esta voluntad de sumar, de añadir, para no repetirnos, intentar responder la pregunta de Gonzalo, creo que es un equilibrio difícil. Un equilibrio difícil para que las organizaciones entiendan qué hacen los alumnos y al mismo tiempo repensarse, y por eso sabemos que las instituciones de enseñanza superior, por definición, son instituciones que piensan mucho en sí mismas, y que por lo menos, esa es la experiencia que yo tengo, que se hacen preguntas constantes, anualmente, semestralmente, a los alumnos sobre la forma en la que están haciendo su recorrido. Y al final del curso se hace pregunta a los alumnos y cómo han echado la vista atrás y cómo ven sus perspectivas hacia el futuro, y que se refleje en las propias instituciones. Es decir, este esfuerzo de repensarse constantemente es un equilibrio difícil, que creo que existe, entre
que correspondamos a lo que espera la nueva generación y, por otro lado, no abandonar nuestro papel de transmitir a las nuevas generaciones cómo funciona el mundo. Porque si no, estamos aquí al remolque de las nuevas características de la generación, pero no es eso lo que van a encontrar cuando salgan al mundo mundial. Habrá algún formalismo en las instituciones, pero tienen que saber vivir en el mundo real, porque las empresas funcionan así. Porque si quieren venir a trabajar, por ejemplo, en la Gulbenkian, tienen que saber cómo funcionan estas organizaciones. Y por esto hace poco hablaba del papel que, como gabinete, tenemos que tener para ser facilitadores del contacto entre las organizaciones y nuestros alumnos, de tal forma que ellos también entiendan cómo funcionan las instituciones, porque las instituciones tardan más tiempo en cambiar que las personas. Como personas podemos cambiar más rápidamente, pero las instituciones no cambian tan rápidamente. Y nosotros, como institución de enseñanza superior, creo yo que no debemos abdicar de este papel de demostrar a las generaciones que están ahora pasando por nuestras instituciones cómo funciona el mundo, qué es lo que se espera de ellos también, de tal forma que haya este equilibrio tan difícil que es la presión del cambio por un lado, pero también la presión de lo que sucede actualmente y de lo que les espera. Nosotros no podemos, por ejemplo, sabemos que los alumnos jóvenes son rebeldes, que cuestionan todo. Esto forma parte también de su edad y de lo que se espera de ellos. Sin embargo, cuando llegan a las instituciones, tienen que entender que tienen que encontrar el momento adecuado para hacer el comentario, el tono adecuado, la forma adecuada para hablar con las personas, identificar cuál es su raciocinio, su razonamiento antes de exponerlo. Todo esto es fundamental que suceda, si no podemos caer en un ambiente más difícil de gestionar. Tiene razón, hay aspectos que hay que referir. Es un desafío, evidentemente, para las instituciones el conseguir adaptarse a los intereses de las nuevas generaciones. Estamos ya creando cursos, por ejemplo, de videojuegos, ajustándonos a otras ofertas formativas, pero a veces no tenemos lo que el mercado pide y se ha comentado que hay puestos en ingeniería civil o mecánica que están sin cubrir estas ingenierías básicas para las que hay mucha demanda por parte de las empresas y, sin embargo, no hay suficiente oferta por parte de los titulados. O también está la cuestión de que hay formaciones que no son del todo sexy, por así decirlo. A lo mejor transformación de control pues no les gusta, pero si fuese robótica y digital, a lo mejor sí. Y siento tener que hablar de esta cosa de si es o no es sexy, atractivo, porque son formaciones en áreas digitales y estas generaciones tienen una edad que vaga a lo que más les gusta y no piensan en que si tienen que hacerlo o no, y no es así. Y con respecto al empleo, esto le afecta porque tiene que ver con las motivaciones de la gente y las metodologías que hemos adoptado, y retomando las palabras de Sara, es poder acoger estos desafíos de las organizaciones y ponerlo en el ámbito de las unidades y no simplemente con enunciados como tenía en el pasado, en que se sabe más o menos la respuesta y se facilita todo el proceso de corrección. Se trata de traer a las organizaciones para el corazón de la institución en sí, abordar estos desafíos y en co-construcción buscar respuestas a estos desafíos. Por ejemplo, el proyecto DEMLA, tenemos organizaciones en términos docentes que tienen necesariamente este apoyo, igual que tenemos que traer a los titulados para el interior de la institución. Vamos a empezar el día 29 la sexta edición del programa de mentoría, en el que implicamos a los titulados con el principio funcional acompañando desde noviembre a junio nuestras actividades. Privilegiamos, claro, a los alumnos del tercer año, pero
Si hay candidatos de primero o segundo curso, pueden participar en el programa, trabajando en algunos talleres sobre competencias transversales más valoradas por los empleadores. Toda esa vertiente se trabaja asociada al programa. Y decirles que cuando ingresan en el Instituto Politécnico de Setúbal, reciben el mismo día un documento que es su pasaporte para el empleo. Dicho pasaporte, claro que es un instrumento de comunicación, pero sirve también para alertar por el hecho de que las competencias técnicas se adquieren en clase, pero más que eso, para ir al mercado de trabajo necesitan hacer por lo menos una itinerancia internacional, participar en Erasmus. Tienen que participar en acciones de voluntariado, tienen que participar en la vivencia de la escuela, es decir, hay órganos como el Consejo Pedagógico con paridad, 50% de docentes, 50% de estudiantes, en el que deben participar. La asociación académica, los grupos de debate, toda esa experiencia y vivencia, tanto en la vertiente de ciudadanía como la de la academia, lo deben hacer, porque es así como vamos a crecer, cómo van a crecer y van a aprender esas competencias, esas skills para hacer su recorrido de vida. Y en verdad esto es lo que pasa más a los estudiantes. Del mismo modo, cuando vamos al secundario para promover nuestra oferta formativa, claro que la atractividad es importante. Tuvimos 0 vagas en el curso de Ingeniería Civil. No tuvimos ninguna entrada. Pero este año hemos firmado protocolos como Tingi, Grupo Casales, Tecnovía, porque existe demanda por parte del mercado. Pero en la ingeniería civil, como se dice en Portugal, no es una profesión sucia. La mayoría con el tablet, haciendo presupuestos, desarrollando su proyecto, pero no hay interés y tenemos que tener esta capacidad de adaptación. Si el proceso es rápido, pues no es rápido, pero tenemos que tener esa vertiente de esas metodologías. Y esto pues ha sido hecho paulatinamente, sí, pero es un proceso lento, pero lo tenemos que subrayar. Y es un trabajo que hemos estado realizando en colaboración con otras instituciones. El de Mola, que el de Sara, pues existen varias instituciones, de PINAP y otros proyectos de este ámbito. Y para finalizar, nuestra plataforma de voluntariado ha sido hecha por estudiantes de informática, con Pedro Lucía evaluando y haciendo cuestiones de la presentación final del proyecto. Otras organizaciones que presentan la necesidad y que forman parte del jurado que acompaña al docente o los docentes responsables, que podemos atribuir premios o lo que sea, pero ver el valor añadido que significa tener una actividad que se propone que da resultados distintos, que el año siguiente será también distinta. Termino. Unidad de recurrir a multimedia. Lo siento hablar tantas veces de la vertiente digital, pero es mi experiencia. Ellos tienen que hacer un portal. Los VIPs necesitan de portales, pero a veces no tienen recursos para hacer portales. Y en ese portal tiene a veces que tener sus informes y cuentas, que es lo que hacen. Pues ponen sus informes y cuentas en la Unión Distrital, pero como nuestros estudiantes en el ámbito de su unidad curricular tienen que hacer portales, pues han pasado a hacer portales para esas instituciones. O cuando empezó la pandemia, y cuando sí que terminó, los ancianos se fueron a casa. Los estudiantes de fisioterapia contactaban a esos ancianos con las debidas autorizaciones. Claro, les entregaban una batería de ejercicios y los estudiantes de fisioterapia los de martes llamaban a los ancianos, les preguntaban: ¿ha hecho los ejercicios? ¿Ha tenido dolores? ¿Dónde? ¿Y ha bebido agua?
pues levántese, no se quede viendo la tele todo el día, y el miércoles o el jueves los estudiantes de animación sociocultural llamaban a los ancianos y les preguntaban a los ancianos, mis compañeros les han llamado y les han hablado del... ¿Ha visto las noticias? ¿Qué situación de su vida le ha marcado más? Y cuando se dio la pandemia, en verano mejoró y los estudiantes pues hicieron sketches de teatro, cantaron a la puerta de las casas de los ancianos y hicieron sketches de teatro de las situaciones de vida que se habían marcado más a esos ancianos. Y esa capacidad de adaptación, en este caso a la pandemia, pues trajo plusvalías, porque la institución debe tener esa capacidad de servir a la comunidad, de estar al servicio. Y tenemos que lidiar con y para la comunidad. Quisiera hacer un contrapunto, porque efectivamente las instituciones tienen que tener esta capacidad de adaptarse y de ir al encuentro de lo que son las nuevas generaciones, las tendencias del mercado, las modas. Sin embargo, las organizaciones van mucho más allá de las modas y las coyunturas del momento. Mi escuela de base, la Escuela Superior Agraria de Coimbra, es una de las unidades orgánicas de enseñanza politécnica. Es una escuela con 140 años. Y como saben, las carreras ligadas a la materia del sector primario son carreras con muy poca demanda por parte de nuestros estudiantes. Son poco sexys, como decía Carlos, y los estudiantes pues no se interesan demasiado por esas áreas, pero no por ello vamos a cerrar esas carreras. La pandemia y la guerra ha demostrado más que nunca que nuestra soberanía alimentaria es fundamental, así que no por hecho de ser un curso que no es suficientemente atractivo, entre comillas, para las generaciones actuales, que las organizaciones que están aquí no de forma coyuntural, sino estructural, van a eliminar esas formaciones. Así que estas tendencias son importantes, sin duda, tenerlas en cuenta. Debemos adaptarnos. Sin embargo, hay aspectos de base como la ingeniería de caminos y puentes, área agraria y otras, filosofía, que no pueden ser olvidadas y que las organizaciones deben comprender que van a seguir siendo ámbitos fundamentales, áreas fundamentales en las que tendremos que seguir formando alumnos si deseamos mantener esta soberanía nacional a nivel alimentario y otras más. Yo empezaría por María, preguntándole, enfocándome en otra. Ahora sí, los alumnos son también actores importantes, agentes importantes, intitulados con algunos años de mercado de trabajo, en la ayuda a la empleabilidad de los que están frecuentando sus carreras. La respuesta es evidente. Claro que sí. ¿Saben lo que son alumni? Alumni son exalumnos, son personas que pasaron por nuestras instituciones, que fueron alumnos y que ahora han pasado a tener la designación de alumni y se hallan ahora en el mercado de trabajo. Así que eso es el significado de alumni, un antiguo alumno, un exalumno. Un antiguo alumno que para nosotros, instituciones de la enseñanza superior, son personas muy importantes, porque se han formado con nosotros, desde ese punto de vista han tenido un aprendizaje de lo que llamamos las competencias más técnicas con nosotros en nuestras instituciones. Esperamos que hayan obtenido con nosotros un saber estar, saber vivir, un saber ser, y ahora están en el mercado de trabajo. Claro que son muy importantes, Gonzalo, son vitales incluso para nosotros como instituciones, en la medida en que comprenden mejor que nadie nuestro lenguaje, nuestra formación. Claro que tienen otra dimensión que es muy importante
tener en cuenta que es el hecho de que tengan afecto por nosotros, tienen un vínculo afectivo con nosotros, les gusta la escuela a la que han pertenecido, como seguramente les ocurrirá a todos ustedes. Tenemos un afecto especial por nuestras escuelas pasadas. Quizás podamos ser críticos con las mismas, y es fundamental que tengamos ese sentido crítico, porque si no lo somos, pues habrá mayor dificultad en mejorar. Así que los alumnos son personas muy importantes en la medida en que nos dan un feedback, una retroalimentación, una resonancia sobre lo que somos, el trabajo que hicimos con ellos, pero son también facilitadores en la relación de nuestros actuales alumnos de cara al mercado de trabajo. Claro que hay dimensiones en las que son muy importantes, pero ahora estamos enfocados en esto. Por ello es frecuente, y Carlos incluso hablaba del programa de mentoría del Instituto Politécnico de Setúbal, creo que en y no puede ocurrir lo mismo, y tal y cual como en la Universidad Católica ocurre a varios niveles. Son programas de seguimiento en que se da mentoría, en que intentamos no intervenir demasiado en el programa. Nuestro rol es sobre todo poner a antiguos alumnos disponibles para hablar con los actuales alumnos, ayudar a que nuestros actuales alumnos sean capaces de saber qué preguntar, qué es lo que quieren de esos alumnos, y luego dejamos que se desarrolle una relación de forma orgánica, natural entre ellos, y esto para nosotros es fundamental. A menudo incluso buscamos, porque en la Universidad Católica tenemos distintas áreas de formación, y dentro de cada facultad existen distintas formaciones. Como decía, intentamos que un mentor no sea necesariamente de la misma área que del alumno. Lo que queremos es ayudar a que nuestros estudiantes tengan capacidad para pensar, para considerar otras posibilidades, para salir de lo más evidente, y tengan la capacidad de formular preguntas y tener un pensamiento crítico. Así que tenemos varios ejercicios en ese sentido. También tenemos el ejercicio de llamar profesionales, alumni, para que vengan a nuestras escuelas y den su testimonio a nivel de cada asignatura. Tenemos otras formas de llamar a los alumni para que contribuyan en otras dimensiones, para ayudar a nuestros estudiantes, algunos con algunas debilidades sociales o fragilidades sociales, por decirlo así. Carlos, es una forma también de que la institución comprenda mejor el mercado de trabajo actual, ¿no? ¿No te parece? Han entrado hace poco tiempo en el mercado de trabajo. Sí, algunos hace mucho, claro. Bueno, nosotros tenemos 6.452 desde anoche miembros en la red alumni, y en realidad es una IPS para una IPS. Incluso yo soy una alumni IPS. Así que en realidad eso nos permite, pues ese vínculo que ha permanecido. Eso facilita todo el proceso, tanto a nivel de programa de mentorado, en el que tenemos una lógica semejante, en la que el estudiante identifica en las áreas a sus expectativas de por qué ha entrado en este programa de mentorado, qué es lo que espera de ese programa, qué le gustaría ver respondido, solucionado. Tenemos, por ejemplo, una persona de contabilidad y finanzas que tiene miedo de hablar en público. Entonces lo ponemos en contacto con una persona que esté más relajada en ese sentido. Claro que venir a la institución es fundamental. Tenemos una iniciativa que se llama Charlando con, que el titulado viene a hablar con los estudiantes, primer curso, segundo curso, sobre su recorrido académico. Incluso porque a veces los docentes que
hay un lenguaje común entre docentes y alumni y viene a hablar de las competencias en las que ha tenido dificultades o en las que ha mejorado a nivel profesional y cómo lo ha hecho. Este es un aspecto. Otro es claramente lo que decía Gonzalo y sugerir, y si tuvieran esta unidad curricular, y si hicieran esto, hicieran aquello, porque cuando estuve pues haciendo la carrera me faltaba esto, sentí la necesidad de esto otro. Entonces esto es muy interesante. Entonces yo considero que esta aportación puede ser muy útil a las instituciones también. También organizamos encuentros, cenas de convivencia. Desde una vertiente también de responsabilidad social hemos creado el programa Unidos. Los titulados hicieron aportaciones muy interesantes. Algunos facilitaron por ordenadores portátiles, porque desafortunadamente muchos de nuestros alumnos pues no tienen posibilidad de comprar un ordenador portátil, y recibieron ayudas de algunos de sus alumnos. Entonces es muy interesante ver los alumnos cuando pueden incluso ser embajadores de la institución, porque en verdad es lo que es un alumno. Son nuestros mejores embajadores, y cuando están y pueden ser excelentes facilitadores. Entonces podemos contactar a estos alumnos y pueden servir como puerta de entrada y nos llaman la atención para lo que debemos mejorar, y forman parte de nuestras comisiones de evaluación de carreras. Atención, al hilo de lo que dijo, lo que se dijo en la sesión anterior, porque también se les entrevista, hay una sesión con los titulados y nuestras comisiones de seguimiento. Pues ellos forman parte de las mismas y son fundamentales sin duda porque conocen la casa. No tengo mucho más que añadir, subrayo las palabras de mis compañeros de panel. Considero que nuestros ex estudiantes son sin duda un activo estratégico importantísimo de las instituciones, y desde esta lógica de embajadores nos abren puertas, porque existen lazos, vínculos afectivos que hacen que las puertas se abran mucho más fácilmente cuando deseamos entrar en alguna organización en donde tenemos a nuestros ex estudiantes. A nivel de programas de Politécnico de Coimbra, por ejemplo, hace precisamente lo que ya se ha compartido. A este nivel no tengo mucho más que añadir, pero si me permite, quisiera introducir otra dimensión en lo que se refiere a los desafíos, porque hemos estado enfocándonos mucho en la empleabilidad. Es una lógica de trabajo para terceros y no tiene que ser necesariamente así. Hay muchas vías para dicha empleabilidad, y una de ellas es la que los estudiantes pueden crear su propio empleo. Esta es otra vía para la empleabilidad que las instituciones de educación superior deben tener en cuenta y abrir a los estudiantes como posibilidad. Es un área que a mí pues me interpela bastante, porque es lo que yo promuevo con más convicción. Debemos tener la capacidad en el recorrido académico de los estudiantes intentar desarrollar una mentalidad emprendedora, independientemente de que se quieran ser en futuro empresarios o no. Esto se les servirá bastante en el futuro, les ayudará en términos de organización y también para integrarse mejor en los lugares de trabajo y en su vida social también. Y si luego quieren seguir esa vía de empleabilidad y crear su startup, su propio empleo, pues estaría bien que tuviéramos programas y que los puedan apoyar en ese sentido. El Politécnico de Coimbra ha tenido ese cuidado, esa visión
Y el INOPOL representa precisamente, plasma en términos prácticos esta visión, porque somos una incubadora de base académica y creamos todas las condiciones a nuestros estudiantes para que sigan esta vía de empleabilidad si lo desean, con una red de soporte y con todos los apoyos necesarios. Cuando estamos hablando de un proyecto de vocación empresarial naciente, que se desea que sea exitoso, así que damos apoyo a todos los equipos de emprendedores para que alcancen dichos objetivos. Así que mi llamada de atención es que no podemos encarar la empleabilidad tan solo como trabajo para terceros, porque no tiene que ser necesariamente así. Tiene que ser instituciones como empresas, puede ser el tercer sector, es fundamental también el propio sistema de investigación, es fundamental. Así que estoy de acuerdo con esa idea. Empleabilidad. Si piensan un poco en la palabra empleabilidad, revela dinámica. Empleabilidad es una dinámica, así que al ser dinámica, todas estas dimensiones de que hemos hablado aquí, a nivel de empleabilidad, trabajar por cuenta ajena, por cuenta propia o como autónomos, incluso en investigación o lo que fuere, todo ello puede ocurrir en una única vida fácilmente y pueden ser emprendedores en organizaciones en las que trabajen es muy bueno, muy positivo. Sí, sin duda que este espíritu empresarial, pues eso también se aplica muy bien a la creación del autoempleo. Tenemos las startups a nivel de los Politécnico con el Poli Emprende, que fomenta ese espíritu empresarial en esas instituciones y la aplicación de los estudiantes para esas prácticas. Así que nosotros en la Semana de la Empleabilidad el año que viene tendremos un día dedicado solamente a este espíritu empresarial, porque tenemos una expresión que es el facturé. Cualquier uno puede tener el facturé, tener una idea y llevarla adelante, desarrollarla, y tenemos que dar apoyo a este nivel, a nivel de financiación, plan de negocios, ayudar en todo el proceso de creación de un puesto de trabajo, de una startup. Bueno, mal estaríamos si no lo hiciéramos así. Sara pues está muy confortable con todos los temas de emprendedurismo. Bueno, voy a pasar a Carlos y le pregunto directamente cuál es la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida. Siempre ha sido importante, pero como estamos hablando de una generación con otra visión de carrera, que salta de empleo en empleo o de desafío en desafío, ¿cuál es la importancia específica del aprendizaje a lo largo de la vida hoy día? ¿Qué es lo que tienen que tener los que están ahora estudiando una carrera en su mente ya y que le deberá preocupar o merecer su atención? Pues creo que todos tenemos que tener esta preocupación de aprendizaje a lo largo de la vida de todos nosotros, porque vamos adquiriendo experiencias y nos van dando valor añadido, y siempre tenemos que tener esa idea, esa noción de autoconciencia, de que es necesario siempre estar aprendiendo, actualizándose, recibir nuevos conocimientos. Así que lo que viene con las microcredenciales es en realidad la adquisición de competencias o más competencias aún a través de esas formaciones de corta duración. Porque en cualquier profesión o actividad siempre hay algo más que aprender y debemos ser conscientes de ello, que no lo sabemos todo. Y siempre hay algo nuevo que aprender, una nueva metodología. Y es fundamental en cualquier profesión tener esta capacidad de querer saber más, aspirar a saber más, y desde esta vertiente siempre estamos de puertas abiertas.
tanto para lo que el mercado nos va transmitiendo, sean organizaciones o por parte de los alumni. También, igualmente, lo que nosotros mismos diagnosticamos, pero sin duda que el aprendizaje a lo largo de la vida es algo evidente. Los que piensen en contrario, pues o están muy realizados y satisfechos con lo que están haciendo, o si no, pues creo que es fundamental el aprendizaje a lo largo de la vida. Y volviendo a, cogiendo la expresión que se ha dicho hace poco, van entrando nuevas generaciones y siempre decimos, ay, qué nuevos, qué jóvenes son. Pero ellos entran con la misma edad con que nosotros hemos entrado. Lo que pasa es que nosotros somos ahora, nos ponemos mayores. Nos vamos haciendo mayores. Somos nosotros los que nos vamos haciendo mayores. Ellos siempre son los mismos jóvenes. Siempre decimos, qué jovencitos, qué jovencitos. Pero en realidad tenemos que estar aprendiendo siempre. Bueno, incluso me parece tan importante que quisiera dejar aquí un reto, un desafío a nuestros participantes, al público, sobre todo a los que uno de estos días van a empezar a responder a entrevistas de empleo. No os olvidéis que vosotros sois los que también vais a elegir el lugar donde queréis trabajar. No es solo la empresa la que va a elegir, seleccionar a gente. Por favor, posicionaros desde un lugar en que sois vosotros los que van a elegir, seleccionar la empresa en la que deseáis trabajar. Y al hacerlo, no os olvidéis de preguntar qué es lo que la empresa os va a ofrecer como oportunidades de formación. Porque dichas oportunidades pueden tener lugar en nuestras instituciones, que es lo que deseamos en realidad, pero cada vez hay más empresas que están preparadas para ofrecer formación a sus colaboradores. Y es fundamental que vosotros les preguntéis, preguntar qué es lo que vais a ganar, en el momento debido y adecuado, pero hay que aspirar a saber qué es lo que vas a ganar, pero también qué es lo que la empresa os va a dar a nivel de oportunidades de formación. Eso es fundamental, porque de otro modo os vais a quedar muy quietecitos en el lugar, en la silla, pues en ese puesto de trabajo sin aprender mucho más. Así que aprovecho para deciros que el aprendizaje a lo largo de la vida no tiene que ser siempre un aprendizaje formal. No os olvidéis de tener una actitud de aprendizaje, de querer saber más. Esta actitud es el que cada vez que yo interactúo con alguien estoy aprendiendo nuevos aspectos, nuevos elementos, algo más. Actitud de colaboración. Daros a los demás para ayudar a los demás y que ellos también aprendan con vosotros. Es lo que Foro Estudiante nos ha enseñado también, por eso he empezado por ahí. Pero esa dimensión de aprendizaje formal y no formal es importante tener en cuenta. Así que esta cuestión de que tenéis que exigir un espacio de formación a las empresas donde vais a trabajar es algo muy importante que no podéis dejar de parte. Yo nada más añadiría una idea más que tiene que ver con el hecho de que es de importancia crucial que estemos a cada momento cualificados para el empleo. Y como ya se ha comprendido por esta charla, los empleos, la forma en que los enfocamos y lo que exigen de nosotros son dinámicos, van cambiando y están cambiando a una velocidad a veces supersónica. Y si debemos estar cualificando para el empleo y que es dinámico, no hay otra forma de hacerlo sino cualificándonos a lo largo de toda la vida. Bajo pena de desactualizarnos ante este dinamismo feroz de los empleos. Así que la cualificación a lo largo de la vida es un hecho, es un dato adquirido que cada vez más ha de ser transversal e interdisciplinario. No hay forma de evitarlo. Es de estar preparados para las oportunidades, en el fondo. Anticipar las oportunidades, efectivamente. Bien, antes de una ronda final, le pregunto a los participantes
Si tienen alguna pregunta, para que no quede ninguna pregunta por responder, porque no haya tiempo para responderla. No sé si tienen alguna pregunta. Víctor. Vamos por la primera y luego por la segunda. Bueno, vamos a empezar nuestra ronda final. Estamos aún nos cargo de tiempo, estamos a punto de acabar. ¿Cuál es el papel que tiene ahora específicamente una oficina facilitadora de empleabilidad? Tiene varios nombres en varias instituciones. ¿Cuál es el papel concreto hoy en día? También porque necesitamos entender, porque los alumnos no saben exactamente cuál es el papel. Por lo tanto, en vuestra opinión, ¿qué conocimientos pueden tener? ¿Cuál es el papel más concreto que tiene ese gabinete en la institución? A ese nivel, antes de nada, es notorio y el consorcio mayor en empleabilidad lo ha hecho evidente. Y es también debido a ese motivo, entre muchos otros, que se hace tan relevante que nuestra red de instituciones de enseñanza superior, que congrega no solamente a la universidad como instituciones del Instituto Politécnico, a este nivel está en fase de desarrollo muy diferente. Esto tiene que ver seguramente con las diferencias entre las instituciones y lo que ha sido su estrategia a efectos de afectación de recursos a estos gabinetes de promoción de la empleabilidad. En lo que a mí se refiere a nivel del Politécnico de Coimbra, y de hecho hemos aprendido mucho con el consorcio de mejor empleabilidad debido a ello. Entendemos estas estructuras, como ya dijo María, como una estructura facilitadora. Es así como nos posicionamos y esa es nuestra misión. Nosotros, de una parte, queremos estar lo más cerca posible de las personas que van a ser las posibles empleadoras para entender qué es lo que buscan, qué es lo que demandan, cuáles son sus dinámicas y cómo vamos a conseguir potenciar los procesos de nuestros titulados, haciendo este vínculo entre lo que es la oferta y la demanda en el mercado de trabajo a través de mecanismos y herramientas más tradicionales o menos tradicionales. Puede pasar por los portales de empleo, pero también por focus group u otras estrategias más cercanas a las entidades empleadoras. Y también trabajamos mucho porque creemos que esto es lo que marca la diferencia en la cuestión de las competencias de empleabilidad. Mucho de nuestro esfuerzo se aplica a esa dimensión. Y luego está la relación con los embajadores, con la red de antiguos alumnos, que se muestra como algo fundamental para abrir esas puertas para el mercado de trabajo de nuestros alumnos. Como gabinetes nos posicionamos a diferentes niveles. Nuestras escuelas, ellas mismas, tienen estructuras de promoción de la empleabilidad de una lógica de mayor proximidad con los alumnos. La estructura que yo represento es una estructura agregadora de todos estos esfuerzos de las escuelas, con sus recursos, sus equipos que hacen a la hora de promover y facilitar la inserción profesional, el acompañamiento, el autoconocimiento y todo el recurso de los alumnos en el Politécnico de Coimbra. Es aquí como nos posicionamos. Reiterando el papel de facilitadores, de hecho, quien quiera que facilite la existencia de mercados, en el plural no solo hay uno, hay varios tipos de mercado, en función de las áreas que cada uno de nosotros trabajamos. Es muy difícil trabajar en la empleabilidad en el mundo de las artes, a lo que es trabajar en el mundo de la gestión. En la gestión ya está todo hecho, el mercado ya se sabe cómo funciona, ya se sabe más o menos cuáles son los momentos en que suceden los procesos de reclutamiento,
El mundo de las artes es completamente diferente y por eso es muy interesante que un gabinete tenga esta diferente lectura. Nosotros procuramos ser facilitadores, de hecho ya hacemos esto por lo menos conmigo desde hace 23 años. Hay muchos años que trabajo en estas dimensiones en la Universidad Católica de Oporto y hemos intentado ser facilitadores, hemos intentado también ser facilitadores con nuestras facultades en el área de llevarles la preocupación de estas temáticas junto a las empresas. Creo que tenemos que tener un papel bastante mayor con respecto a las instituciones, de tal forma que entiendan a quién tenemos, qué generación es esta que viene y cómo estamos trabajando con ellos. Y con nuestros alumnos hemos intentado trabajar mucho para desarrollar el proceso, es decir, ayudarles a entender, ya sea con atención individual, ya sea con intervenciones de grupo, ayudarles a entender el camino que quieren recorrer. La carrera, el camino, tiene que ser algo muy personal, tiene que ser algo que les lleve a que el ejercicio de lo que son en la formación que tienen, o de lo que soy en la formación que tengo, pero también en mi experiencia personal, ya sea de voluntariado, en contextos de familias. Voy a dar un ejemplo. Me acuerdo muy bien de un alumno que estaba muy bien preparado técnicamente, tenía muy buenas notas. Eso es lo que decían las notas, por lo menos. Y cuando estaba a preparar su currículum conmigo, yo estaba conversando con él para profundizar más en qué era, y él me decía que era uno de 8 hijos, y yo creo que de alguna forma esto tenía que estar reflejado en el currículo, porque una persona con 7 hermanos es alguien que sabe que ha tenido que compartir muchas cosas, no solo el tiempo de los padres, la habitación, los espacios donde convivía, o sea, obligatoriamente tenía esta dimensión. Y por eso lo que nos gusta trabajar es esta dimensión de desarrollo, de cómo cada uno llega al mercado tras descubrirse a sí mismo. Nosotros en el instituto, que agrega 5 escuelas del Instituto Técnico, ya sea como facilitador de esta organización con las organizaciones, con las escuelas, con nuestros diplomados y alumnos, nosotros enviamos semanalmente un boletín de empleo y así los estudiantes pueden identificar qué competencias están pidiendo los empleadores, ya sea también para los diplomados titulados de los últimos 4 años, con la explicación de las actividades que se van a hacer en los talleres. Los talleres pueden ser de preparación de curriculum vitae o otra atención individual que proporcionamos, y también en talleres en grupo de preparación para entrevistas online, entrevistas presenciales, cómo preparar los currículums, cómo comunicar todas esas dinámicas. En marzo y en 2023, o sea, desde marzo, la semana de empleabilidad, además de la feria de empleo de 2 días, pues ahí intentamos hacer sesiones de reclutamiento con las organizaciones, las sesiones de pitch, donde la organización presenta su actividad en pocas palabras, y así enfocamos con el CEO o el director de recursos humanos o un enfermero jefe, es decir, personas que tengan alguna responsabilidad en las distintas áreas del saber, porque son 5 las escuelas, y se hace una comida con los alumnos finalistas y se habla del proceso, qué es lo que la empresa requiere, qué habilidades necesitan o se buscan. Y luego trabajamos con talleres donde hablamos de la igualdad de género, la inclusión, o también discursos de algunos estereotipos, como tuvimos en alguna sesión. Por ejemplo, se decía que los educadores de la infancia tienen que ser siempre mujeres. ¿Y por qué? En realidad, cuando celebramos la sesión teníamos varias
ex alumnas, varias antiguas alumnas y solo un chaval que estaba en la sesión para atención a la infancia y no teníamos esa información. Y lo que se iba a hacer online, porque todavía estábamos en contexto de pandemia, y alguien escribió en los comentarios, ya es que no hay educadores varones para la infancia. Y pues yo sí, yo soy educador varón. Y hicimos eso en las sesiones y buscamos aprovechar estos momentos para desconstruir algunas de esas actividades. Hay estos programas de mentorización, de voluntariado. Por ejemplo, este viernes tenemos una de terapia de habla para un hospital del Alentejo y celebramos un taller con las personas que coordinan estos talleres de terapia de habla del hospital. También el viernes, bueno, esto es algo muy dinámico y es muy interesante. Tenemos una ex alumna, una antigua alumna de recursos humanos que hablará de su recorrido personal. Y nosotros somos facilitadores, literalmente, porque después en las estructuras de las escuelas están los gabinetes profesionales y casi todos están en prácticas y tenemos este proceso con puntos avanzados de los puntos focales. Muchas gracias a todos, a todas. Me ha gustado mucho esta charla que hemos tenido y me gustaría concluir, como ha comenzado María, con una alabanza a las instituciones que forman parte del consorcio, porque sin el espíritu de compartir y de colaboración con el que han integrado el consorcio, todo el trabajo que se ha desarrollado no hubiese sido posible. Y es bueno ver que tenemos tantas instituciones con este espíritu de colaboración y de compartir y que ya se haya hecho tanto en favor de los alumnos y para eso trabajamos. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas y hasta pronto. Gracias.